Visión País, construyendo ciudadanía, es presentado por La Paraguaya Inmobiliaria Sociedad Anónima, Escuela de Gobierno y Políticas Públicas Norberto Bobbio. Buenas noches, bienvenidos a Visión País. Hoy queremos analizar con ustedes un tema que no puede pasar desapercibido, sobre todo por la manera inesperada que como cierre tuvo el caso. Estamos hablando del giro inesperado de la clase política en relación con el convenio educativo con la Unión Europea, que la semana pasada justamente la Cámara de Senadores decidió remitir al archivo el proyecto de ley que intentó derogar el convenio de cooperación, de financiamiento al sistema educativo por parte de la Unión Europea. Un caso insólito. Cuando se trató por primera vez en la Cámara de Diputados, justamente el embajador de la Unión Europea había manifestado públicamente que nunca antes había visto que un país precisamente rechace la donación, la cooperación, ¿sí?, a un país, sobre todo en un área tan sensible como el de educación. Para poder entender el contexto, es probable que tengamos que remitirnos al mes de octubre del año 2022. Recordarán ustedes las movilizaciones en distintos departamentos del país y particularmente en algunas ciudades capitales departamentales, incluyendo la capital de la República. Los autodenominados grupos de pro vida y pro familia se manifestaban en contra del Plan Nacional de Transformación Educativa y construían una narrativa, un relato, una retórica, un discurso desinformante. Y esto no es un dato menor, el concepto de desinformante. ¿Por qué? Porque se construye el discurso, se construye la narrativa, pero sobre la base de la mentira. ¿Qué es lo que planteaban básicamente? Que el Plan Nacional de Transformación Educativa estaba siendo financiado por la Unión Europea. Y en primer lugar, si bien en el convenio aparece el concepto de la transformación educativa, no tiene absolutamente nada que ver, ¿verdad? Nunca tuvo nada que ver con el Plan Nacional de Transformación Educativa. Esto no es un dato menor. La primera cuestión, desinformante. La segunda tiene que ver con el concepto de la ideología de género y toda su derivación posterior, ¿no? Que precisamente recurriendo a la narrativa del miedo, del temor y otros conceptos, obviamente que han utilizado, ¿verdad?, instaló en gran parte de la ciudadanía y sobre todo en algunos padres de familia una preocupación respecto de lo que se estaba justamente elaborando en términos de Plan Nacional de Transformación, Plan Nacional para la Transformación Educativa, digo bien. Esto, por supuesto, en un momento coyuntural como la campaña proselitista, siempre hay uno o más partidos que deciden ir a, digamos, a realizar una pesca en río revuelto, ¿no? Y toman como parte de la estrategia electoral, como bandera, ¿no? Precisamente para poder llegar a un sector que no resulta fácil a veces en términos de marketing político llegar, que es el sector conservador de la sociedad, que es esa clase media, media alta, alta si se quiere, ¿no? Y con ello, con esa estrategia, pudieron ingresar a ese sector, a ese segmento. Pero en realidad, y creo que en honor de la objetividad, tenemos que señalar aquí, en Visión País, que eso no tuvo un solo color. Si bien inicialmente se abanderó un movimiento interno del Partido Colorado, estuvieron involucrados también legisladores
de la oposición, concretamente del Partido Liberal Radical Auténtico y del Partido Patria Querida. Los legisladores de estos dos partidos de oposición han participado, ¿sí?, de la convocatoria que habían hecho en la Cámara de Senadores el 21 de noviembre del año pasado. Y una semana después, en la Cámara de Diputados, se trata el proyecto y la Cámara de Diputados le otorga la media sanción. Pasando a la Cámara Revisora, que fue la Cámara de Senadores que rechazó, volvió a diputado se ratificó y finalmente la semana pasada la Cámara de Senadores se pronunció en el mismo sentido en que lo había hecho en el primer caso y se remitió al archivo. Giro inesperado. ¿Cómo entender? ¿Vieron la luz los legisladores, los 33 de los 45 integrantes de la Cámara de Senadores? ¿O qué pasó? Además, si tuviéramos que cuantificar el movimiento interno del Partido Colorado, que inicialmente se embanderó, digamos, ¿sí?, y se identificó con estos grupos denominados pro vida y pro familia, solamente 4 finalmente mantuvieron su posición. Hay un grupo mayoritario que ha cambiado. Es decir, si vamos a comparar entre el movimiento cartista que inicialmente se identificó con ese proyecto, con los pro vida y pro familia, respecto a la oposición, hay 6 de la oposición que finalmente la semana pasada, ¿sí?, votaron para que se derogue ese convenio. ¿Cómo entender? Es una cuestión donde podríamos calificar que se impuso la racionalidad. Reitero que los legisladores finalmente vieron la luz en el fondo del túnel, meditaron y reflexionaron acerca de la importancia de la cooperación extranjera y particularmente del aporte de hace décadas y particularmente en el ámbito educativo de la Unión Europea. ¿Qué pasó? ¿Cómo entender esta situación? Este será justamente nuestro tema de análisis. Nos acompañan hoy en Visión País para poder entender de alguna manera qué es lo que pasó y qué se viene de ahora en adelante. Jan Esperanza, presidente de la organización Juntos por la Educación. Muy buenas noches y gracias por haber aceptado la invitación. Buenas noches, Francisco. Gracias a vos por la invitación y un gusto compartir contigo y la audiencia. También nos acompaña el profesor Gabriel Espínola, secretario de la Organización de Trabajadores de la Educación del Paraguay, OTED Auténtica. Muy buenas noches y gracias por haber aceptado la invitación. Buenas noches, Francisco. Buenas noches a la audiencia y estamos aquí para debatir sobre este tema y otros que vendrán. Seguro, seguro. Creo que este es apenas, digamos, el inicio de una cuestión en donde en el ámbito educativo estamos teniendo regresiones. ¿Por qué? Durante el desarrollo del programa estaremos enumerando lo que yo considero regresión de algunos derechos que hemos conquistado en Paraguay en el ámbito educativo. Brevísima pausa. Porque la mejor manera de iniciar la jornada es informándose. NPI y Radio Monumental. Se nota la candidez política del presidente porque no midió las consecuencias de lo que dijo. Te conectan al equipo periodístico que nos trae el mejor análisis de la realidad. Él reveló un hecho de extorsión. Le pueden llamar como quieran, ¿no? Le dice... Negociación. Negociación. No, es una extorsión política, pero una extorsión al fin. Va con onda. Lunes a viernes de 7 a 9:30 horas. NPI nos conecta todo el tiempo. Turno tarde. La información más completa, fusionada con el mejor entretenimiento. Vas a encontrarla junto al más destacado equipo informativo de las tardes. Una nueva disposición obliga a los agentes a hacer alcotest solo en presencia de la Policía Nacional o la Fiscalía. Fue detenido en la aduana de Foz de Iguazú. Estaba al mando de una unidad cuya baulera llevaba marihuana prensada y bolsas de cabello humano. Turno tarde. Lunes a viernes 15 horas. NPI nos conecta todo el tiempo. Giro inesperado de la clase política en relación con el convenio educativo con la Unión Europea, tema de análisis. ¿Cómo entender lo que ha acontecido la semana pasada en la Cámara de Senadores, que decidió remitir al archivo el proyecto de ley que intentaba
derogar ese convenio, que en primer lugar, como hemos señalado en varias ocasiones y otros medios de comunicación también, iba a ser el primer caso en el ámbito del derecho constitucional, donde se establece precisamente la jerarquización de las disposiciones legales y que un convenio como el de la Unión con la Unión Europea no se podía derogar, digamos, por ley y sobre todo bajo iniciativa de algunos legisladores. No vamos a entrar en ese tipo de disquisiciones técnicas. Hoy lo que queremos entender es qué pasó y qué se viene ahora, digamos, de ahora en adelante en el ámbito educativo. Una primera aproximación, ya, ¿cómo debemos comprender lo que sucedió con ese proyecto de ley que intentaba derogar el convenio con la Unión Europea? Y vos sabés que no es tan fácil entenderlo, pero estoy viendo ahí al lado tuyo, Francisco, este libro Infocracia, lo tenés contigo, de Byung-Chul Han, un filósofo surcoreano alemán que está muy de moda, digamos. Y yo también tuve la oportunidad de leer ese libro y él plantea que en la sociedad de la información, un problema que se tiene, explota el patos, dice. El patos es la emoción. Y de alguna manera un problema que se tiene es que ya las cosas no se ven como son, sino como yo creo que son. Y ese yo creo que son están alimentadas por un montón de información. Muchas de ellas son parciales, distorsionadas, esto que se conocen como fake news o noticias falsas, pero que de alguna manera van construyendo un imaginario y se además alimentan cuestiones de la emoción, como por ejemplo, se van a meter con tus hijos. ¿Nadie quiere que se meta con mi hijo? Por supuesto, yo también si creo eso, voy a poner a la defensiva, es decir, es lo más preciado que yo tengo, mis hijos, ¿verdad? Entonces se fue construyendo toda una cuestión que cuando uno lee lo que es el documento del convenio, no está nada de eso. No es que se quita la potestad de la propia autoridad paraguaya de definir lo que quiere definir. En ningún lado dice eso. No hay ninguna condicionalidad como la que se mencionaba. No hay ningún intento de hormonizar, como decía alguien, es decir, ponerle hormona, creo que significa eso, a nuestros hijos, o ese tipo de cuestiones. Entonces se construyó todo un tema donde vos mismo lo explicaste, después ya tuvo una suerte, digamos, justo en un momento electoral, es decir, en la lógica, y en todo el mundo ocurre eso, en la lógica electoral uno empieza a aprovechar determinados tipos de temas, se sube sobre eso, y si creo que me va a dar voto, me subo con más fuerza. Bueno, terminó eso y después nos encontramos que esto era mucho más serio de lo que parecía, porque además estábamos poniendo en riesgo, como vos bien decís, nuestro marco jurídico. No se puede derogar un convenio internacional sencillamente con una ley. Hay todo un procedimiento, denuncia y qué sé yo. Y si esto continuaba adelante, podía poner en riesgo muchas otras cosas. Incluso esa percepción de seguridad jurídica que, fíjate, es fundamental, por ejemplo, para una cuestión que el gobierno quiere y todos queremos, que es el grado de inversión. El grado de inversión tiene mucho que ver con la institucionalidad y este tipo de cosas afectan a la institucionalidad. Entonces yo creo que de alguna manera se salvó sobre el final una cuestión de que nunca hubiésemos llegado a eso, porque, y acá termino, Francisco, el problema de la educación paraguaya no está en eso, ni mucho menos. Hay una serie de otras cuestiones, el aprendizaje, un montón de cosas, que es el eje central, o debe ser el eje central de la preocupación. Increíblemente no debíamos hacia ahí. Entonces uso un poco ahí lo que vi de la infocracia para tratar de explicar lo que yo veo que ha ocurrido. No cabe la menor duda, y lo que precisamente refiere Jan Esperanza, quiero ahora sí ya referirme al libro Infocracia, que es el que lleva por el subtítulo La digitalización y la crisis de la democracia del filósofo surcoreano. Es un ensayo de fácil comprensión. Recomendamos precisamente la lectura para aquellos que aún no tuvieron la ocasión de leer este material. Creo que le va a aportar elementos muy interesantes para tratar de entender cómo se ha construido esta narrativa en relación justamente de estos grupos autodenominados Pro Vida y Pro Familia en torno del Plan Nacional de Transformación Educativa. Muy breve. En el texto Infocracia, lo que se analiza es cómo se procesa la información hoy en las sociedades, ¿no? Ese procesamiento de la información, nos dice el autor, básicamente tiene dos elementos. Un primer elemento, que la información se procesa a través de algoritmos, ¿sí?
y por otro lado a través de la inteligencia artificial. Y como señalaba ya y adelantaba Yana Esperanza, se trabaja sobre las emociones y fundamentalmente sobre el temor, ¿no? Generar miedo. En este caso particular se habló obviamente del tema de que a los niños se les iba a, enseñar, formar a que desde el jardín de infantes pudieran elegir cuál sería su orientación sexual. Imagínate, eso sí no va a generar temor en los padres de familia o en los tutores. Y nada de eso había ni en el Plan Nacional de Transformación Educativa, ni mucho menos en el convenio con la Unión Europea. Pero como dice justamente el filósofo surcoreano, no importa la verdad, ¿eh? En ese procesamiento de la información no importa la verdad, sino cómo se construye el relato. Porque hay un objetivo que se quiere lograr. Sin entrar en esas disquisiciones técnicas, lo cierto es que se logró el objetivo. Se logró el objetivo. Se logró el objetivo en parte, ¿sí? Y de esto vamos a hablar durante el desarrollo de nuestro programa, porque no es que no lograron su propósito estos grupos autodenominados pro vida y pro familia. Cuidado, hoy están, capacitando a los docentes en instituciones educativas. Están participando de espacios decisores dentro de la política educativa paraguaya. Ojo, no es que, muy bien, aplaudamos todos de que se remitió al archivo, el proyecto de ley que intentó derogar la cooperación con la Unión Europea. Pero sobre eso vamos a hablar más adelante. Profesor Gabriel, no sé si pasaron desapercibidos, no tuvieron cobertura los sindicatos docentes o qué pasó en torno de esta narrativa construida por los grupos pro vida y pro familia en torno del Plan Nacional de Transformación Educativa, pero no les vi unidos a los gremios docentes asumiendo una postura clara en relación con ese tema. Bueno, antes de entrar a eso, Francisco y audiencia, agregar a lo que menciona Jan. Para nosotros aquí, los intereses de los diablillos se juntaron en una santa campaña. ¿Y quiénes son los diablillos? Los grupos evangélicos, los grupos católicos conservadores, los partidos conservadores, incluyendo el partido de gobierno, y desarrollaron para sus intereses, en parte lo estás colocando vos, y en parte el Partido Consolidado, el Partido Colorado conquistó de nuevo la continuidad de su gobierno. O sea, instalaron inteligentemente y se aprovecharon, y ahí voy a lo que tú haces como una introducción a tu observación sobre nuestra posición. Se aprovecharon de una coyuntura, por ejemplo, el desarrollo del plan de transformación educativa sin una participación protagónica de los diversos sectores. A pesar de que se planteó a las autoridades que en ese tiempo de pandemia y pospandemia estaba prácticamente escrita de antemano de que el resultado iba a ser negativo en términos de participación, se justificó formalmente participación o presencia, confundiendo con participación, para legitimar un proceso cuyo documento casi, no digo que sea perfecto, pero es casi completo. O sea, con todos los datos, los elementos, pero la construcción de la misma requirió de la participación. Y de esta, como no se divulgó mucho, se aprovecharon los diablillos y se unieron en santa campaña. Y para justamente desarrollar lo que ahora están, en el caso de ciertos grupos evangélicos, pareciera ser con el visto bueno ya de las actuales autoridades, quienes hicieron bandera, y el oportunismo político, el oportunismo también religioso y evangélico, finalmente es lo que cambió. El oportunismo político electoral, aprovechándose de una población mayoritariamente de alta creencia y confesionalidad, para generar esto que se ha generado, el temor
y aún así tampoco consiguieron un caudal electoral importante, o sea, 1.200.000 y algo sobre el total de ciudadanos inscritos no es precisamente la mayoría, consiguieron mayoría en términos de la disputa electoral, pero no precisamente la mayoría de la población. Pero esa es seguramente otro análisis, otra conversación que podemos tener. Nosotros desde un principio hemos planteado y hemos descrito y tenemos documentos en ese sentido, no hemos tenido la misma repercusión. Ese conservadurismo que menciono también está instalado en las membresías sindicales y en el magisterio. No podemos nosotros decir, no, el magisterio está en un proceso de avanzada y de libertad absoluta para el desarrollo del pensamiento, tampoco es así. Quiero volver sobre ese tema en una segunda intervención tuya. Jan, las ONGs fueron cruelmente vilipendiadas durante, digamos, ese proceso el año pasado de estas narrativas desinformantes, y lógicamente Juntos por la Educación fue una de las organizaciones no gubernamentales más atacadas. ¿Por qué? Bueno, yo creo que y esto realmente es muy triste, digamos, yo lo digo también con una emoción de frustración importante, porque Juntos por la Educación es una organización de la sociedad civil creada por un grupo de personas mayoritariamente provenientes del sector privado. Nosotros, y esto es muy importante, nunca hemos recibido fondos del erario público, nunca hemos recibido fondos del Estado. Es más, Juntos por la Educación, con fondos privados, ha invertido en estos 10 años que estamos de funcionamiento, un poco más, 25.000 millones de guaraníes. 25.000 guaraníes, que salió del sector privado. Es cierto, la cooperación internacional, que repito, no es fondo del Estado paraguayo, es la cooperación internacional, y particularmente en este caso, con mucha transparencia lo digo también, ha hecho una donación a Juntos por la Educación. Pero esto es lo que hay que entender, y ahí se confunde todo, y muchas veces en esa lógica de confundir se le mete, yo creo que injustamente, a organizaciones como las nuestras, que yo no digo que nosotros seamos perfectos, pero lo que defiendo es la posibilidad nosotros también de expresar lo que nosotros creemos se tiene que hacer en términos de educación. Y lo hacemos también en base a cuestiones, a estudios, a análisis y ese tipo de cuestiones. Esa es la dinámica de la democracia. En este caso en particular, en esta cooperación de la Unión Europea, había un componente, y esto lo decide la cooperación europea, y la lógica detrás me parece muy razonable. Un componente que va al Ministerio de Educación efectivamente, y un componente pequeño que dice, quiero que la cooperación, el que paga impuestos en Europa, que contribuye con eso, dice, quiero que una parte vaya a la sociedad civil con el objetivo de desarrollar eso que se llama veeduría ciudadana, justamente para que haya mecanismos de control mutuo, digamos. Jamás nosotros recibimos recursos para desarrollar ideología de género ni nada de eso. Es para desarrollar eso que se llama veeduría ciudadana, que básicamente lo estamos haciendo en 10 departamentos del país, con grupos de jóvenes, con grupos de ciudadanos, y la lógica es que ellos se interesen cada vez más de lo que ocurre en su ciudad y en el país en términos de educación, puedan organizarse y puedan ir demandando. Ese es el objetivo de los recursos. ¿Qué tiene que ver eso con el tema de apoyar la ideología de género? Cosa que no existe ahí. Entonces, repito, en la lógica de seguir construyendo esa narrativa, para sostener algo que no existe en los papeles, se le mete a cualquiera, se ensucia con mucha facilidad o se intenta ensuciar a cualquiera, y eso yo creo que es absolutamente equivocado. Y realmente una pena, es muy frustrante, hay que reconocer que es frustrante. Eso no significa que nosotros vamos a dejar de hacer lo que tenemos que hacer o lo que creemos que tenemos que hacer, pero esa es un poco la interpretación de lo que ha ocurrido, digamos. Fíjate, cero dinero del Estado. Lo que se recibió en la cooperación es para desarrollar veeduría ciudadana. Hemos invertido del dinero privado más de 25.000 millones de guaraníes para lo que nosotros creemos son importantes desarrollar estudios y qué sé yo, y mira dónde nos meten. Totalmente equivocado. El déficit en el ámbito educativo en Paraguay es histórico y además estructural. Y no comprendemos estos tipos de organizaciones, qué es lo que realmente tienen como propósito final.
porque tampoco, en principio por lo menos, no se ve con mucha claridad, más allá de ocupar espacios de poder e imponer un único modo de entender y comprender el mundo, los valores, qué es lo que realmente tienen detrás, qué es lo que quieren realmente imponer, más allá de que efectivamente en el escenario internacional se los conoce como grupos antiderechos. De eso nos ocupamos a la vuelta de la pausa. NPI ahora. Como la información no se detiene, Carolina Arévalo, Patricia Vargas y Juan Carlos Vareiro te mantienen al tanto de todos los sucesos. Videos grabados desde el regimiento escolta presidencial, donde se observa a 2 jóvenes militares siendo castigados. Hay que aumentar el sueldo de los parlamentarios para no ser corruptos, pero por favor, uno no es corrupto porque gana menos. NPI ahora, lunes a viernes, 9:30 horas. NPI nos conecta todo el tiempo. Porque las noticias ocupan todos los espacios del día. El resumen noticias. Gracias al circuito cerrado se está haciendo lo que corresponde en la parte investigativa. Iván Páez y María Fernanda Perelló te conectan con una forma diferente de informar. Según lo informado, este acuerdo pretende marcar la hoja de ruta común para enfrentar a bandas que son capaces de corromper a ciudadanos y a funcionarios públicos de uno u otro país. El resumen noticias, lunes a jueves, 23 horas. NPI nos conecta todo el tiempo. Decíamos en el bloque anterior cómo debemos comprender que los grupos pro vida y pro familia se hayan manifestado el año pasado en varios departamentos del país, movilizado a la clase política, haber influenciado en espacios decisorios a tal punto de casi lograr la derogación de un convenio de cooperación de financiamiento educativo que en su momento las autoridades educativas los vi desesperados porque había muchos compromisos que no se podían cumplir este año si eventualmente la Unión Europea tomaba algún tipo de decisión. En ese contexto, profesor Gabriel, ¿cómo ustedes de los gremios analizan, digamos, la actuación de estos grupos, los espacios que está ocupando, digamos, estos grupos? Porque incluso hubo denuncia de que estaban capacitando, si bien es un plan experimental, pero que ya estaba capacitando a directores y docentes en algunas ciudades del interior del país. Ciudad del Este e Itapúa, e Itagua. No, evidentemente que toda agrupación encuadrada en el antiderecho es peligroso para la sociedad. Peligroso porque yo creo que la intención y la pretensión de los mismos es mantener un nivel básico de formación de nosotros, los habitantes de este país, para que con ella se consolide el statu quo. Como no tenemos un diseño de modelo de desarrollo del país, se aprovecha de esta situación para embarrar, entrar con cuestiones de creencia fundamentalista, confesionales, que es muy sensible a nuestro nivel como sociedad, por lo que tenemos como herencia. No se mantendría, no se desarrollaría un proceso de mayores libertades y, por ende, de mayor participación de ciudadanía con ciertos criterios, si esto se abriera más. Imagínate
anular la palabra transformación, porque supuestamente está compuesto por dos frases, trans y formación. O sea, la formación de trans. Y lo han colocado. ¿Sí? Pero algo peor, perdón que te interrumpa, algo peor incluso para mí, no sé si compartirán ustedes, tanto Jan como vos, Gabriel, pero llegaron o sea, exigieron y finalmente el Ministerio de Educación aceptó en su momento sacar el concepto de inclusión. Sí. O sea, a ver, en un país donde no sé cuántos miles de niños, niñas y adolescentes están excluidos del sistema educativo, ¿verdad? Sacar el concepto, ¿no?, de inclusión, porque ese concepto puede conllevar a interpretar una cuestión de orientación sexual. Es increíble cómo el Estado cede. Pero mismo el enfoque de derecho. O sea, el excluir esto quiere decir que tenés que anular la Constitución Nacional. O sea, esto tenés que dejar de lado. Porque el enfoque de derecho está consolidado en esta Constitución Nacional. O sea, quienes promovieron esto y quienes aceptaron estaban contra la Constitución Nacional. Pero poco nos dimos cuenta. Ese es otro problema y ahí es donde está la efectividad de ellos. La efectividad en el sentido de, creo que ya ustedes desarrollaron a partir de los argumentos de este filósofo, la construcción de medias verdades que lo convierten en verdades y lo que significa en el marco electoral como posible peso para un resultado. Y eso lo analizaron en una mesa y lo llevaron a cabo. Cuando ya terminó aquello, 30 de abril, quienes habían firmado en el periodo constitucional del 2013 al 2018, actual presidente, ministro de Hacienda en aquel momento, revirtieron, es decir, volvieron suponemos que habrán analizado ya en el 2013 y 18 ese documento y lo firmaron, pero convencidos. Es más, integraron en aquel momento pagando cuota a la Unión Europea. Pues, Paraguay es parte de la Unión Europea como país asociado. O sea, y de esto se beneficia ahora Paraguay con esta cooperación. Esta cooperación no viene porque somos asociados pagando cuota y estamos en un desnivel bastante pronunciado, por eso nos hacen este tipo de donaciones. Yo creo que estos grupos antiderechos van a continuar y está en nuestro papel y en nuestra tarea no una confrontación con ellos, que son una minoría, sino el desarrollo más sólido de una política pública basada en el Estado Social de Derecho. En la perspectiva que plantea Gabriel, Jan, y aquí justamente los que nos dedicamos al ámbito académico, a la educación desde la perspectiva de la ciencia, no es una cuestión menor que, y digo esto por lo siguiente, porque muchas veces algunos dicen, bueno, pero esto es propio también de la dinámica de un sistema democrático, que ellos puedan tener una idea, digamos, diferente. O sea, nadie critica la posición o la idea que ellos puedan tener. El problema está en que ellos quieren imponer, digamos, su idea y particularmente en un área tan sensible como es el sistema educativo, que por sí es público, lo que en todo caso identificamos ahí es la gestión, que puede ser privada o gestión, digamos, gestión oficial, y que eso tiene que tener como base la ciencia, no digamos credos religiosos. Claro, totalmente de acuerdo. La ciencia y de alguna manera asumir determinadas cuestiones como lo que mencionaba Gabriel, ¿verdad? A ver, yo creo que la humanidad ha ido logrando a través del tiempo conquistas muy importantes, precisamente como el enfoque de derechos, precisamente como el tema de buscar la igualdad entre hombres y mujeres, que viene justamente de una serie de evidencias que muestran que eso no siempre se ha cumplido. Conquistas como el tema de la inclusión, entendida como esto tiene que ser, por ejemplo, la educación de calidad para todos, sin excepción.
Y de hecho nuestra Constitución, bien lo decía Gabriel, contempla eso. Y en realidad la Constitución en la gran mayoría de los países que empiezan a cambiar su Constitución al principio de los 90, digamos, anteriormente las Constituciones eran de tinte más napoleónico, el individuo en función al Estado. Y lo que cambia mucho es, no, ahora el Estado en función a los derechos de nosotros los ciudadanos. Ese es el gran cambio, digamos, de las Constituciones. Y esos son logros de la sociedad. Y cuando vos tenés este tipo de situaciones, pareciera ser que querés volver atrás, digamos. Pero a mí lo que más me preocupa, ¿sabes qué es? Es la lógica de desconfianza. Y con desconfianza muy creciente es muy difícil construir en conjunto. ¿Y por qué digo esto? Porque yo mismo cuando me ponía a conversar con muchos de estos grupos, porque pro vida, pro familia, yo también soy pro vida. Claro. Yo también quiero la vida antes que nada, y la familia antes que nada, ¿verdad? ¿Quién se opondría a eso? eso? ¿Quién se opondría a eso? Cuando me ponía a conversar con ellos y decíamos, bueno, pero mirá lo que dice el documento, ¿dónde dice eso? Se entiende inclusión por tal, está en la Constitución, y muchas veces la discusión terminaba, no, pero hay una agenda oculta. Entonces, es muy difícil continuar la conversación cuando hay una agenda oculta en el sentido de que no está escrito, pero yo creo que vos lo vas a hacer así. Porque eso lo que denota es, ya no confío en vos. Y ahí sí tenemos un problema. Porque ya no tiene nada que ver lo que estamos acá diciendo en la Constitución y todo eso, porque definitivamente no creo nomás en vos. Y ahí empiezan a tejerse líneas. No, y porque vos sos de Juntos por la Educación. Y eso, no, pero Juntos por la Educación aceptó la donación de la Unión Europea. Y eso acabo de explicar para qué. No, pero ya hay una conexión ahí. Con ese criterio, si vos visitaste España de vacaciones, no, pero vos te fuiste a España, que es parte de la Unión Europea, y si te gusta eso, ¿por qué no te fuiste? Entonces, vamos a irnos realmente por lugares, ya es imposible de generar una conversación o tratar de llegar a un acuerdo. Eso es lo que me preocupa. Yo creo que en el fondo de todo esto, porque yo veo que hay gente que efectiva y realmente cree eso, cree muchas de estas cosas, y está alimentado por un montón, de vuelta a infocracia, de noticias falsas, digamos, ¿verdad? O de fake news. Pero ahí tenemos un problema que tenemos que trabajar. ¿Cómo volvemos a construir espacios de confianza mínima sobre cuestiones concretas que hacen a lo que nos interesa? Porque aparentemente todos estamos interesados en mejorar la educación de calidad. Todos, los pro familia, los pro educación. Yo creo que podemos llegar al acuerdo de que los problemas en la educación tienen que ver con aprendizaje, con un montón de cosas. Yo trataría por todos los medios de reencauzar hacia ahí, pero tenemos que construir, encontrar formas de sacarnos la agenda oculta y volver a ver sobre lo que está escrito y vayamos controlándolos. No soy tampoco ingenuo, no digo que me creas todo, pero estructuremos un mecanismo de ir a partir de lo que está establecido, ir monitoreando, no ir controlando, no, y no partir de la base de no, hay algo oculto detrás de esto. Ahí no avanzamos a ningún lado. No cabe la menor duda, y quiero tomar el concepto justamente de la confianza. Este concepto es un principio fundante del sistema democrático. Sí. Es decir, si no hay confianza, obviamente va a resultar imposible consolidar un sistema democrático. No es así como normalmente la gente cree. No, yo desconfío de vos y vos me tenés que demostrar a través de tus actos, ¿verdad?, para poder confiar en vos. No, 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 es al revés. El principio de confianza se antepone. Yo confío en vos y obviamente tus actos me van a reconfirmar ese principio, ¿sí?, esa confianza, o lo voy a retirar, ¿verdad? Entonces, esto es lo que permite precisamente la objetividad y la construcción de acuerdos y consensos, ¿verdad? Por eso no existe otro sistema político como el democrático que pueda garantizar precisamente los derechos también de las minorías, ¿verdad? Porque esto es importante. El mayor desafío que hoy el mundo tiene es precisamente la convivencia armónica, ¿verdad?, dentro de este conglomerado de culturas que en estos últimos tiempos han surgido incluso en países como los de Europa, ¿verdad?, que muchos de ellos están teniendo una regresión. Un continente en donde en el siglo XX tuvieron dos enfrentamientos bélicos, uno más cruel que otro, ¿verdad? Y sin embargo se está viendo esa regresión nuevamente de grupos, ¿no?, que surgen con básicamente concepciones ideológicas fundamentalistas que impiden esta convivencia obviamente armónica. En ese contexto tiene mucho que hacer la educación, Gabriel, y veo la gran debilidad, digamos, en la figura de los docentes.
Y si bien el Estado tiene la responsabilidad de la formación de los docentes, yo también hoy apostaría ya que ustedes como organización sindical pudieran a su vez generar como colectivo una conciencia de sus asociados respecto a estos desafíos que estamos teniendo. Porque acá hay un problema muy grave. Yo le veo muchas veces muy críticos a muchos de tus colegas, pero llegan las elecciones generales y les veo genuflexos a cada uno conforme a su afiliación partidaria, que es una herencia familiar. Es la gran contradicción que la tenemos que superarla. Nosotros tenemos un claro compromiso como T Auténtica con la educación pública, pero no con cualquier educación pública, no solo con la denominación de educación, sino una educación pública liberadora, laica. O sea, no es posible tener una constitución no confesional, por lo tanto el Estado no confesional, y el Ministerio de Educación esté habilitando a grupos evangélicos para el desarrollo de 12 ciencias. ¿Cómo? Entonces, hay un problema, que si tu autoridad está con esa práctica, pues finalmente esa confianza, ¿cómo la vas a consolidar? Con la práctica. O sea, tus dichos tienen que ir con tus hechos, o tus hechos tienen que demostrar que ese dicho es cierto, es factible. Entonces, una política pública que nos pueda encaminar hacia un desarrollo integral. ¿Cómo no pregonar la inclusión teniendo a nuestros pueblos originarios sin educación básica? Tiene educación primer y segundo ciclo. En su mayoría es verdad. Se les niega tercer ciclo. Y la Constitución dice, esto es para todo. ¿Qué pasa? ¿Y esa inclusión qué vas a hacer? O no son indígenas. Vamos, por mencionar. Hoy hay más de 457,000 personas entre 5 a 17 años fuera del sistema. Es una locura. Para un país tan joven como el nuestro. Entonces, nosotros estamos desarrollando y tenemos un claro compromiso. Este año hicimos el lanzamiento del desarrollo del movimiento pedagógico nacional y latinoamericano, en la idea de reivindicar a uno de los grandes pedagogos que hemos tenido en el Paraguay, Ramón Indalecio Cardoso, no solo como figura, sino no vamos a transferir en el tiempo lo que ha sido 1924 al 2024, no. Pero lo que significó el desarrollo sobre la libertad pedagógica. Y hoy tenemos que recuperar eso. Eso significa el docente tener la autoridad, no el autoritarismo, no la verticalidad, sino la autoridad, la sapiencia, la formación para el desarrollo de esa integralidad. Desarrollamos una formación política sindical y también un desarrollo de una formación político-pedagógica. Estamos en perspectiva de un acuerdo con la Universidad Pedagógica de la Argentina para justamente apuntalar esta debilidad que estamos teniendo, que es visible, es comprobable la formación continua de nuestros compañeros y nuestras compañeras. No cabe la menor duda, sobre todo por aquella expresión de que la calidad de un sistema educativo depende de la calidad de sus docentes. Es decir, acá nosotros hemos planteado una reforma educativa y no se han atendido las condiciones básicamente en las que se encuentran los docentes, en sentido genérico de las condiciones laborales, condiciones de la, digamos, de la formación, en fin. O sea, ¿qué realmente tenemos que hacer? Y antes de ir a la pausa, quiero poner como un elemento, en perspectiva quiero poner, y a la vuelta vamos a ocuparnos de eso, de un punto central cuando fue director general Ramón Indalecio Cardoso, director general de Educación, en el Congreso de 1931, donde precisamente se planteaba otra reforma educativa, pero considerando la educación como ciencia. Lastimosamente en Paraguay todavía, desde aquella época,
hasta hoy la educación apenas ha sido considerada como una mera técnica. Brevísima pausa. En NPI nos sumergimos en el apasionante mundo deportivo. De lunes a viernes con Ernesto Rosato, Diego Rubín y Nicole González repasamos todos los resultados de los ejercicios profesionales. Con pocas ocasiones de gol, el clásico terminó en empate sin goles. Con una amplia gama de disciplinas deportivas, te traemos la experiencia definitiva. NPI Deportes, de lunes a viernes, 12 horas. NPI nos conecta todo el tiempo. Código Peligro. Es un grupo de microtraficantes que operaba ya a gran escala en el departamento central, teniendo en cuenta la cantidad de integrantes. Francisco Ortiz se conecta con los sucesos policiales más relevantes del día. Una de las estructuras más antiguas en la zona de la Chacarita. Prácticamente todos los elementos que están dentro de esta organización criminal fueron detenidos. Código Peligro en su nuevo horario, lunes 19 horas. NPI nos conecta todo el tiempo. Decíamos en el bloque anterior que uno de los déficits dentro del sistema educativo paraguayo tiene que ver con el carácter científico que se tiene que imprimir precisamente a la disciplina, es decir, a la educación. Y muchas veces cuando comenzamos a diagnosticar, a diseñar planes, programas, proyectos educativos, comenzamos a discutir contenidos, competencias, objetivos, y sin embargo nos olvidamos del telos, es decir, del fin de la educación. Y el fin de la educación tiene que ver con los valores. Y esto no es una cuestión menor. Y cuando hablamos del tema de los valores, precisamente el tema de esa mirada científica es una necesidad. En ese contexto, ya tuvimos la experiencia de la reforma de los 90, ahora nuevamente, bueno, se está, digamos, evaluando la posibilidad de una nueva reforma educativa, y donde tenemos que, más que ocuparnos del tema de los contenidos, me parece a mí, tenemos que comenzar a consensuar en torno de los valores que debe identificarnos como país y como Paraguay, insertarnos en la región y en el escenario mundial. ¿Cómo ves este proceso? Sobre todo a partir de la experiencia del año pasado, de esta crisis que para mí no solamente fue educativa, sino está arriesgando el propio sistema democrático. No, totalmente. Y parte de la lógica del método científico es que nosotros podamos identificar bien el problema, digamos, ¿verdad? Y, a ver, el sistema educativo existe como una decisión de las sociedades porque lo que buscamos es que nuestros niños y niñas, todos, aprendan lo que tienen que aprender. Y lo que tienen que aprender está básicamente estructurado a partir de lo que los adultos consideran en diferentes momentos del tiempo que tienen que aprender los niños y niñas para que puedan desarrollar todo su potencial como seres humanos. Y para eso hacemos esta inversión tan importante como sociedad en eso que llamamos sistema educativo. Y yo espero que a partir de esta situación empecemos a entender, porque para mí esta cifra del cual hablamos poco es catastrófica y demuestra que tenemos que hacer algo al respecto. 80% de nuestros estudiantes no comprenden lo que leen y tienen también dificultades en el tema de matemáticas. Eso es gravísimo. Eso es gravísimo, porque está incumpliendo totalmente el objetivo. ¿Cómo yo podría plantear cuestiones que implican una mayor abstracción como justicia, como valores, como democracia, si yo todavía no aprendí lo básico que es comprender efectivamente lo que yo estoy leyendo, digamos? Es un problema de fondo y tiene causas y podemos enfocarnos como sociedad en esas causas. Todo el tema, digamos, de la infraestructura de calidad, todo el tema de los docentes, todo el tema de los materiales, todo el tema de la inversión, todo el tema de la gestión. ¿Por qué no podemos concentrarnos de vuelta en eso, digamos, y no desviarnos en este otro tipo de cosas? Porque muchas veces, una vez que nos concentremos en esto, no es solamente identificar, bueno, estas son las cosas que tenemos que hacer, sino también desarrollar la capacidad de gestión para poder implementar efectivamente eso. Porque, y finalmente, esto siempre lo conversamos también, digamos, no se trata solamente de tener
algo llamado reforma, muy bien construido y de manera participativa por técnicos, por la ciudadanía, sino también se trata de poder implementar efectivamente, y eso implica otro tipo de capacidades de gestión operativa, contar con los equipos, y capacidades de gestión política para vencer resistencia, para limpiar lo que haya que limpiar. Entonces, el tema es complejo, sin duda, pero básicamente nos merecemos esto porque en definitiva, cuando hablamos de una educación de calidad, es, repito, para todos y es un bien público esencial. A todos también nos conviene, es un fin en sí mismo, porque es la forma de respetar la dignidad de los seres humanos. Cuando decimos sistema educativo, lo que pretende es desarrollar el potencial como seres humanos que tenemos, es la forma de respetar la dignidad. Pero además es un medio para que la cosa funcione mejor para todos, para los empresarios, para los docentes, para la familia, para todos. Entonces, yo lo que sugiero, y es un compromiso también nuestro, Francisco, Gabriel y toda la gente, enfoquémonos de vuelta en el problema. Definitivamente. Yo creo que, y en ese contexto, yo creo que tenemos que obviamente enfocarnos en el problema. Y esto significa ocuparse básicamente del problema. Por eso que un buen diagnóstico es importante. Aunque muchos dicen, en el área educativa el Paraguay está sobrediagnosticado. Mentira. Mentira. No es cierto. Nosotros hoy no tenemos una evaluación de lo que nos dejó la reforma educativa. Tenemos consultorías, pero no tenemos una evaluación del sistema, ¿verdad? ¿Qué funcionó, qué no funcionó de la implementación de la reforma de los 90? En ese contexto, como búsqueda de esta solución, como decía Jan, Gabriel, si el sistema educativo funcionara, iría bien a toda la sociedad, a todo el país. Y para que el sistema educativo funcione bien, uno de los actores principales tiene que ver con los docentes, con el compromiso de los docentes. Totalmente. Y ahí es donde yo no veo mucha claridad, y no como una cuestión de responsabilidad individual, sino hablo de los docentes como colectivo. Yo sé que hay esfuerzo de tu gremio, a lo mejor de otro gremio, pero como colectivo, de todos los docentes. No veo, algunos incluso utilizan el sindicato como trampolín para su militancia político-partidaria, ¿verdad? Entonces, y no veo ahí mucha conciencia por parte de los docentes para que sean manipulados también de esa manera, digamos. O sea, veo un gran déficit de formación ciudadana también en muchos docentes. Entonces uno dice, a ver, entonces, ¿qué nos queda? Si los actores más importantes son los docentes, en cuanto son ellos los que implementan en el aula la política educativa para lograr la calidad, ¿verdad? Porque pasa por la gestión del docente en aula la calidad. Y esta es la condición en que se encuentran nuestros docentes. Entonces, ¿qué es lo que nos espera? Yo creo que también tendríamos que hasta hacernos las preguntas. ¿No será, a propósito, la deformación de los docentes y no la formación de los docentes? Sí. ¿Qué estamos formando desde nuestros institutos? ¿Para hacer qué? ¿Desarrollador de contenido? ¿O para justamente no solo gestionar, sino desde la creatividad y la posibilidad de sus libertades, desarrollar con iniciativa, con alternativas? No solo el currículum es un marco, no es para que en base a esa tenga que hacer la planificación y desarrollar absolutamente solo lo que tengo planificado. Pero así nos preparan para este desarrollo. O sea, tú decías hace rato, no estamos siendo preparados para el desarrollo de las ciencias pedagógicas, sino para ser técnicos. Y nos preparan para eso. Entonces, también nosotros decimos, es necesario como organización sindical, es necesario tener un diseño. ¿Qué modelo de sociedad pretendemos consolidar con un modelo educativo o con los modelos educativos? Porque podemos tener, ¿qué queremos como sociedad? La democracia que funcione. Si nuestra educación no es de calidad, la democracia tampoco es de calidad. Si nuestros docentes no están formados, tampoco va a poder no formar, no desarrollar sus potencialidades y las potencialidades de los estudiantes. Y ahí, cierto, yo creo ya que vamos a tener que encontrar más de un problema. Pero tenemos que a la vez priorizar eso. Porque si no estamos sometidos a esto, fíjense, tirar por la borda casi $4 millones
que se invirtió para el desarrollo o para tener el sustento para la transformación educativa. ¿Y por qué? Porque políticamente no se quiere que se transforme. ¿Y quiénes? Estos sectores políticos, evangélicos, conservadores, antiderechos. Porque, ¿cuál era la orientación? Y ahí tenés los valores principales, que no es otra cosa que la descripción que está en la propia Constitución Nacional. Entonces, aquí hay intencionalidad política, no solo una cuestión de saberse el versículo. Quiero dejar como reflexión esto último que señalaste. Muchas gracias, Jan, por colaborar con nosotros. Muchas gracias, don Francisco. Gabriel, un gusto. Gracias, Gabriel, muy amable. Muchas gracias. Brevísima pausa, a la vuelta presentamos nuestra conclusión. En NPI, Oscar Acosta y Menchi Barrio Canal te conectan con la información. El propio presidente de la República habló de extorsión por parte de los parlamentarios. Para que aprobaran el presupuesto al libro cerrado. Desde los estudios de Monumental 1080 AM. Queremos que las sesiones sean públicas, de la Comisión Bicameral. Si ya de plata ni la manejáis. En voz alta, lunes a viernes a las 14 horas. Conéctate con nosotros desde todas las plataformas. NPI nos conecta todo el tiempo. En NPI te presentamos el resumen del día en La Jornada. Buenas noches, bienvenidos a una nueva edición de La Jornada. Fito Cabral, Gabriela Sosa y Dante Melgarejo te conectan con entrevistas, opiniones y análisis de profundidad. La Comisión Bicameral de Presupuesto que terminó rechazando todo: el aumento del Poder Ejecutivo, el aumento salarial en el Congreso. La Jornada, en su nuevo horario, lunes a viernes 20 y 30 horas, NPI nos conecta todo el tiempo. Giro inesperado de la clase política en relación con el convenio educativo con la Unión Europea ha sido el tema de análisis. Hemos compartido con ustedes cómo se construyó la narrativa desinformante en torno del Plan Nacional de Transformación Educativa y lo que conllevó esta narrativa en términos de intentar derogar el convenio de financiamiento educativo de la Unión Europea, que si se hubiera logrado, hubiera representado un gran perjuicio para el sistema educativo paraguayo en términos de que muchos niños, niñas y adolescentes hubieran quedado sin la merienda escolar e incluso sin los útiles escolares durante este año lectivo 2023. Debemos aprender que a partir de la crisis que se dio el año pasado a través de estos grupos autodenominados pro vida y pro familia, que en el escenario internacional se los conoce como grupos antiderechos, porque niega los derechos propios de los niños, de las niñas y de los adolescentes, deba ponerse en perspectiva, discutir y analizar de que efectivamente la educación como sistema requiere de bases científicas y no sobre la base de creencias de carácter religioso. El perjuicio que puede causar las creencias religiosas impuestas en un sistema educativo, la historia de la humanidad nos ha demostrado lo catastrófico que fue. Ojalá hayamos aprendido de esa experiencia. Agradecemos su preferencia. Que todos tengan un buen inicio de semana. Buenas noches. Visión País, construyendo ciudadanía, fue presentado por La Paraguaya Inmobiliaria Sociedad Anónima, Escuela de Gobierno y Políticas Públicas Norberto Bobbio.